Amigos, bienvenidos a esta segunda parte del módulo número 1 del curso sobre estrés laboral y síndrome de burnout de CMC Capacitación y Competencias. Mi nombre es Michel Texier y en la primera parte terminamos hablando de las fases que describían el fenómeno del estrés, ¿cierto? La fase de alarma, la fase de resistencia y la fase de agotamiento. Y para continuar introduciéndonos en el entendimiento de lo que es el fenómeno del estrés, vamos a hablar de la condicionante personal. La condicionante personal tiene que ver con aquellos aspectos cognitivos y de la estructura de personalidad que tiene el ser humano para desarrollar herramientas que le permitan establecer de mejor manera su relación con las condicionantes del medio. El ser humano no basa su relación con el ambiente en una mera reacción refleja a los estímulos que proceden del exterior, sino que interacciona activamente con su entorno en un intercambio constante. La comprensión de cualquier fenómeno relacionado con el comportamiento humano va a implicar necesariamente tener en consideración las variables psicológicas. En la explicación del estrés laboral, esto nos lleva a analizar las diferencias individuales en la respuesta de diferentes individuos a unas mismas condiciones de trabajo. Existen diferentes procesos y variables psicológicas que influyen en el nivel de estrés laboral de los trabajadores. Pese a que esta perspectiva no justifica abandonar el análisis de las condiciones de trabajo generadoras de estrés y problemas de salud, su conocimiento resulta fundamental cuando el objetivo consiste en lograr intervenciones psicológicas eficaces para reducir el estrés. Lo primero que tenemos que tener en consideración es la valoración que cada individuo hace de su propia situación laboral. Desde hace algún tiempo, distintos estudios nos han permitido conocer que la realidad no ejerce su influencia en nosotros, sino una vez que es filtrada por nuestra propia subjetividad. Es decir, para que una situación resulte estresante, es necesario que el individuo la considere como tal. Algo que puede ser estresante para una persona, perfectamente puede no serlo para otra. Va a tener mucho que ver con la capacidad nuestra de establecer juicios, de hacer análisis y de valorar determinadas situaciones. ¿Por qué frente a una misma situación de trabajo unas personas la consideran estresante y otras no, por ejemplo? Para que una situación de trabajo se convierta en estresante, son necesarios dos tipos de valoración. En primer lugar, el individuo debe valorar que esa situación encierra algún tipo de demanda, algún tipo de desafío o una amenaza en lo que a él respecta. Y por otra parte, es necesario evaluar los recursos de los que disponemos para hacer frente a esa demanda. Una situación va a resultar más estresante en la medida que el trabajador perciba que supera los recursos de adaptación de los que dispone. Siempre tenemos que considerar que aquellos recursos que nosotros aprendemos y que nos permiten enfrentar las circunstancias generadoras de estrés nos van a permitir establecer también una mejor respuesta a estas situaciones estresantes y vamos a poder resolver de mejor manera todas las problemáticas que nuestro desempeño laboral, ¿cierto?, nos implica. Es importante señalar que a pesar de que ambos aspectos pueden parecer bastante objetivos, en realidad la forma en que percibimos las situaciones y los recursos de los que disponemos para afrontarlas tiene un enorme componente subjetivo y puede llegar a modificarse. Frente a un cambio en la dirección de la empresa, por ejemplo, unos trabajadores ven sin duda una amenaza para el empleo, mientras que otros pueden considerarlo una oportunidad o una esperanza. Lo hemos vivido claramente frente a esta situación de pandemia. Hay personas que han visto afectada su situación laboral, han visto afectada su fuente de trabajo y para algunos esto ha sido una nueva oportunidad, una oportunidad de recomenzar, una oportunidad de plantearse una serie de situaciones, una serie de condicionantes y para otros ha sido francamente una catástrofe. Independientemente del nivel de compromiso económico que esto implique. Esta situación nos ha permitido ponernos enfrente a una circunstancia absolutamente desconocida para nosotros y nos ha permitido poder observar cómo las diferencias individuales establecen distintos juicios críticos en relación a una situación que es absolutamente generalizada y que es igual prácticamente para todas las personas en lo que a su marco de referencia respecta. Dos trabajadores igualmente capacitados para un puesto de trabajo, por ejemplo, pueden tener un concepto totalmente distinto del grado en el que disponen de habilidades para llevarlo a cabo. En ambos casos, la percepción particular que cada trabajador tiene de la situación va a determinar el nivel de estrés que finalmente experimente. En segundo lugar, van a importar las estrategias de afrontamiento, es decir, qué es lo que nosotros hacemos para afrontar las circunstancias estresantes que están presentes en nuestro entorno laboral.
Una causa de diferencias en el nivel de estrés experimentado por distintos trabajadores nos va a remitir siempre a sus recursos de afrontamiento. Más allá de la cualificación profesional, existen repertorios de habilidades que sirven para hacer frente y controlar una gran variedad de situaciones estresantes. Tener un amplio repertorio de tales habilidades resultará provechoso respecto del estrés laboral. Por el contrario, los déficits de habilidades de afrontamiento van a contribuir a un mayor nivel de estrés. Entre estos repertorios de habilidades de afrontamiento podríamos destacar por su relevancia las habilidades sociales en general, ya nos vamos a referir en otro módulo a las habilidades sociales en particular, las habilidades para la toma de decisiones y solución de problemas, las habilidades para la gestión eficaz del tiempo y las habilidades para el autocontrol emocional. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de autocontrol emocional? A ser capaces de manejar nuestros sentimientos de ansiedad, nuestros sentimientos de tristeza, nuestros sentimientos de rabia frente a situaciones que nos toca enfrentar en el trabajo y cuánto permitimos, cuánto dejamos cada uno de nosotros que estas situaciones nos afecten en nuestro desempeño personal. En tercer lugar, van a estar las variables psicológicas relacionadas con un mayor nivel de estrés laboral. Desde otra perspectiva, se han identificado características de personalidad y patrones de conducta que facilitan la aparición de estrés laboral. Y estas están descritas fundamentalmente dentro de algo que en la literatura especializada se llama el patrón de conducta tipo A. A finales de la década de los 50, dos cardiólogos describieron un patrón de comportamiento que parecía asociarse con un tipo particular de estrés y un mayor riesgo de producir enfermedades cardiovasculares. Este concepto generó un intenso interés científico que dio lugar a una enorme cantidad de investigación durante las décadas posteriores. El patrón de conducta tipo A se refiere a un complejo acción-emoción, a una forma específica y estable que el individuo tiene de relacionarse con su entorno más que un rasgo de personalidad en sentido estricto. Es decir, describe en profundidad el cómo ciertas acciones a las cuales la persona, el sujeto en su entorno laboral se ve expuesto y con qué emociones éste reacciona, de qué manera estructura su repertorio emotivo frente a las acciones que le corresponde afrontar. Y esto va a generar una serie de condicionantes fisiológicas y una serie de procesos desencadenantes en su estructura somática. Y va a presentar una sintomatología asociada a este correlato de acción-emoción. Los individuos tipo A presentan características, por ejemplo, como un afán intenso y sostenido por alcanzar objetivos marcados por el propio individuo, o sea, metas que se propone él mismo y que en ocasiones están definidas muy vagamente. Mientras más vagamente está definida una situación objetiva, mientras menos descrito esté una necesidad del trabajo, una meta a alcanzar, va a ser un mayor generador de estrés. Van a tener una constante implicación en múltiples actividades que generalmente exceden el tiempo disponible para su realización, es decir, se comprometen en más cosas que las que pueden cumplir y por lo tanto caen en un déficit temporal que les genera una baja en su autopercepción del rendimiento que están teniendo en el trabajo. La tendencia excesiva a la competitividad y el deseo persistente de reconocimiento y de prestigio también va a ser una condicionante clásica de esta personalidad de tipo A y va a ser facilitadora de la mala reacción frente a la influencia del estrés. La inclinación a realizar actividades de manera apresurada y con un acusado sentido de urgencia, la tendencia a reaccionar con hostilidad, particularmente frente a obstáculos que aparecen al intentar alcanzar sus objetivos. Un alto nivel de alerta física y mental que se manifiesta en conductas como la tensión muscular o la hipervigilancia. Y en estos sujetos además van a ser frecuentes conductas como hablar siempre de manera muy enfática, muy marcada, intentando establecer claramente los conceptos frente a los cuales se quieren expresar con la noción transmitiendo un mensaje a través de su estructura comunicacional en la cual prácticamente ellos actúan como si la persona con la cual están desarrollando una conversación no tuviese la capacidad de entender los conceptos que él plantea y por lo tanto tienden a remarcar constantemente aquellos a los cuales se están refiriendo. Los individuos sin estas características, las características que hemos descrito en relación con el patrón de tipo A, se van a clasificar todos los demás como de tipo B y van a contar con mucho menor riesgo de presentar enfermedades cardiovasculares asociadas a la exposición al trabajo.
Tenemos también el concepto de adicción al trabajo. Algunos autores han señalado las consecuencias negativas de un patrón de trabajo compulsivo bajo términos como adicción al trabajo o workaholismo. Otro elemento fundamental va a tener que ver con cómo explicamos cada uno de nosotros nuestra reacción o qué causal atribuimos a aquellas circunstancias que nos afectan en términos personales. Cuando hablamos de lugar de control o de locus de control, nos estamos refiriendo a la tendencia a atribuir los resultados a causas internas o externas del propio individuo. Cuando hablamos de conductas internas, vamos a hablar de locus de control interno. Y cuando hablamos de causas externas, vamos a hablar de locus de control externo. En general, se propone que las personas con un locus de control externo, es decir, las personas que tienden a explicar los resultados sobre la base de variables ajenas a su propio desempeño, por ejemplo la suerte, la típica explicación de yo hice todo lo que era posible, pero no me dejaron, no me permitieron, fue algo que hizo otra persona, fue el sistema, es decir, que buscan responsabilidades fuera de sí mismos, van a tener una mayor vulnerabilidad a padecer estrés laboral. Cuando tendemos a explicar lo que nos acontece en función de nuestras propias necesidades y de nuestras propias respuestas y de las acciones que acometemos para afrontar los objetivos o las metas a las cuales nos vemos impelidos a cumplir, vamos a tener un menor riesgo de ser vulnerados por la presencia de elementos estresantes de alto impacto. No obstante, hay algunas investigaciones que han encontrado que tendría una mayor importancia la interacción persona-situación. Por ejemplo, los sujetos con un locus de control extremadamente interno, es decir, que tienden exclusivamente a explicar las cosas en función de sus propias acciones, en el sentido prácticamente de echarse la culpa, van a experimentar más estrés en situaciones en las que no es posible ejercer ningún tipo de influencia. Y por último, vamos a tener presente una variable no menor que es el neuroticismo, un factor de vulnerabilidad que podría relacionarse con la existencia de una predisposición personal estable a experimentar estados emocionales negativos o síntomas neuróticos en una amplia variedad de situaciones. Esta tendencia ha sido recogida por conceptos como el de neuroticismo, afectividad negativa y también de ansiedad rasgo. Entonces, con esto nosotros queremos graficar los elementos centrales de las condicionantes de una personalidad tendiente a verse afectada en mayor medida por la exposición a elementos estresantes dentro de su contexto laboral, y en la siguiente parte de este primer módulo nos vamos a referir particularmente a las variables psicológicas protectoras respecto del estrés laboral.